Hola, hola, ¿cómo están, gente linda? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos mis hermanos y amigos en donde quiera que se encuentren. Bendiciones para todos en esta hora de la noche aquí. Noche de bendición. Aquí pues ya son más de las 7. Ya son más de las 7 de la noche aquí en Ecuador. Amén. Un saludo fraterno para todos nuestros hermanos y amigos que están pues conectados a, a este mensaje, conectados pues a través de esta transmisión que hacemos en esta hora de la tarde, de la noche, para todos ustedes, para todo el pueblo del Señor y para los amigos también amigos que tenemos pues en diferentes partes de la tierra, que nos conectamos pues a través de los medios que pues la tecnología nos facilita. Amén. Gloria al Señor. Así que estamos saludando a nuestros hermanos y amigos eh, en diferentes partes. Allá en México saludamos a nuestros hermanos y amigos, especialmente pues a, a nuestra hermana Dorita, a nuestra hermana Betty, a nuestros hermanos y muchos más, hermana Conchita, que hace tiempo no sabemos de ella, de Conchita, allá en México. Un fraterno abrazo para nuestros hermanos y amigos, amigos varones y mujeres, no solamente mujeres, por si acaso. Solo que siempre es un poquito de mayor número en damas, en mujeres. Pero también tenemos muchos hermanos y amigos en Cristo allá en la República de México y estamos pues creyendo pues que Dios ya hizo, de que Dios ya hizo. No porque nosotros le estemos obligando a Dios a hacer algo que nosotros queremos. En su voluntad creemos y confiamos de que Dios ha hecho una obra preciosa y maravillosa en la vida de la cuñada de nuestra hermana Dorita, que tuvo pues una fractura en su pierna. Amén. Y para todos nuestros hermanos que están pues quebrantados en su salud, estamos creyendo que Dios es capaz de hacer algo maravilloso, de hacer milagros en su vida, de hacer milagros en la vida de quienes invocan su santo y bendito nombre. Amén. Gente que está enferma en el cuerpo y gente que está enferma también en lo que concierne pues a la vida espiritual. Amén. Gloria al Señor. Entonces estamos creyendo en eso. No, no como lo hacían y como se lo hace todavía, pues en el mundo entero, pues con los ídolos. Se dice, pues, de acuerdo a la historia, pues que los pueblos antiguos, pues tenían sus ídolos, pero ellos es que ordenaban a los ídolos. O sea, como que se sale de la coherencia, pero, y en realidad así es, porque aquí, pues a veces incluso el pueblo cristiano pecamos. Y es que me incluyo yo, pecamos a veces nosotros, Señor, sáname, Señor, esto, Señor, y lo otro, Señor, restaura, Señor, sana a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, Señor, sana. Pero hay que ver cómo se pronuncia las palabras. La gente que sabe de gramática, yo antes estaba leyendo un programa o algo con relación a la Biblia, pero me hacía un hermano que habló pues eh, cosas de la palabra de Dios, pues, y cómo, y me ponía que el adjetivo, que el artículo, que el sustantivo, que el verbo, en realidad me hizo trapo ahí el hermano. Amén. Porque en realidad que la gramática es una cosa excepcional, maravillosa, maravillosa. Es lo que a mí de pequeño no me gustaba. Y eso de que no me gustaba, pues tiene sus consecuencias. Usted ya sabe por qué lo digo, ¿verdad? Usted ya sabe por qué lo digo. Tiene sus consecuencias. Entonces, pues, pero ahora que yo ya estoy, pues, bastante grandecito, entonces veo, pues, la importancia que tiene lo que nosotros en antes le llamamos gramática, ahora ya le dicen otros nombres. Ha ido cambiando esto, ha ido cambiando que se le llamaba gramática, después simplemente castellano, después a la ciencia, a la materia que se estudiaba en las escuelas,
gramática, después castellano, después lenguaje, después no sé qué cosa y ahora ya va por no sé qué otra cosa, ¿ya? Pero usted me entiende a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo nosotros pedimos. Y nosotros tenemos que ser puntuales para que quede claro. En las regiones celestes, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Si yo digo, Señor, sana a mi hijo, por decir un ejemplo, Señor, sana a mi hijo, ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy dando una orden o una petición? ¿Mm? ¿Estoy dando una orden o estoy dando una petición? Ahí los que saben de gramática, tal vez me lo expliquen mejor, ¿verdad? Pero más o menos yo ya sé la idea que tengo yo, pero tal vez no tengo las palabras cómo explicárselo a usted. Ya, entonces, pero se lo pongo así más sencillo, más morochamente. Cuando yo digo, Señor, sana a mi hijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy dando una orden o estoy elevando una petición, un ruego? Ahí está el detalle. Pero ese no es el tema. Vamos a orar para compartir una palabra de bendición esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te damos a ti gloria, honra y alabanza. Señor Dios omnipotente, Jehová de los ejércitos, Yahvé, Yahweh, Yahvé, Jehová, como quiera que se diga, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, ponemos, Señor mi Dios, este tiempo, Señor mi Dios, de transición de la palabra, de orientación en la palabra, lo ponemos en tus manos, Señor Padre eterno, para que seas tú obrando, Señor mi Dios, benevolentemente, misericordiosamente, graciosamente, Señor mi Dios. O sea, que tu gracia se manifieste, oh Padre eterno, oh Dios mío, y alcancemos, Señor mi Dios, esa, la gracia tuya, oh Padre celestial, para ser edificados, enseñados, Señor, oh Padre eterno, todos, todos, por tu palabra y en tu palabra. En el nombre de Jesús, hágase conforme al propósito tuyo de amor, Señor Padre eterno. Señor mi Dios, y nosotros seamos premiados, Señor mi Dios, con el deleite de caminar en tu verdad. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, yo siempre en estos últimos tiempos, pues un tema muy álgido, como yo se lo he dicho siempre, es el tema de la gracia y la ley. La gracia y la ley. Mire, si nosotros no tenemos claro esto de la gracia y la ley, eh, estamos caminando en terreno, como quien dice, en arena movediza. En arena movediza. ¿Por qué? Porque es clave nosotros tener bien en claro qué es la ley, para qué es la ley, a dónde nos lleva la ley, dónde comienza la ley, en qué se engrana la ley con la gracia, con la gracia. Amén. ¿Y qué es la gracia? Si nosotros no tenemos claro qué es la ley, para qué sirve, a qué nos lleva, cómo nos conduce la ley, si no sabemos eso, no vamos a entender la gracia. Porque la gracia, o sea, la ley es el preámbulo de la gracia. La ley es el preámbulo de la gracia. No podemos llegar a la gracia si primero no entramos a través de la ley. No podemos. Y yo sé que mucha gente me puede dar palo, me va a criticar y me va a decir hasta hijo del diablo. Y, y yo no digo que yo tengo la verdad. Yo no tengo la verdad. La verdad la tiene Dios. Yo soy un transmisor de la verdad. Yo no tengo la verdad. No es mía la verdad. La verdad es de Dios.
la verdad es Dios. Y yo soy un canal de transmisión de su verdad. Y ahora, en este instante, con lo que yo vaya a decir, no está completa toda la verdad. Es una y otra y otra y otra y tantas veces para llegar al clímax de la enseñanza de la verdad en la ley y en la gracia. Amén. Gloria al Señor. Entonces les decía a mi hermano querido que la ley es el preámbulo de la gracia. Mire, nosotros no podemos entrar en el terreno de la gracia si no reconocemos, si no nos metemos en el terreno para entender qué es la ley, para qué sirve la ley y a quién fue dada la ley. Vamos a tomar, vamos a leer en el libro de Romanos, mire, donde más nosotros tenemos una esencia de ley y de gracia, en el libro de Romanos y Gálatas, donde Pablo hace énfasis en estos dos temas. Y que para muchos, incluso para mí, pues, a veces se forma una confusión. Una confusión. Bueno, ¿la ley vale o no vale? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Es para todos o no es para todos? ¿Cómo mismo es? Pues? Porque Pablo a veces dice, bueno, nadie que quiera vivir bajo los mandamientos y los rudimentos de la ley puede ser salvo. Nadie. Pero en otra parte dice que la ley es espiritual y que la ley es buena, santa y perfecta. Entonces, bueno, ¿qué mismo es? ¿Vale o no vale la ley? ¿Para quién es la ley? Entonces, aquí quiero clarificar un poco. No es el todo, de todo. Es una parte del todo. Dice, voy a leer en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo, voy a leer desde el 8. Dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? O sea, aquí está diciendo, ¿somos mejores los judíos que los gentiles? Eso es lo que dice aquí Pablo en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. O sea, en otras palabras, para nada. No, no es así. ¿Ya? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Otra versión dice, ya hemos acusado, ya hemos dicho que ya hemos acusado a judíos y a no judíos, ¿ya? De que todos están bajo pecado. De que todos están bajo pecado. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, saltémonos al 3:19. Dice, pues sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Otra vez leo el 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, como que la ley es para alguien que ha recibido, que ha aceptado esos mandamientos de la ley, o alguien para quien se delegó esos argumentos y decretos de la ley. Y según pues nosotros leemos, de acuerdo a la Biblia, en el Antiguo Testamento decimos que la ley es para los judíos. ¿Verdad que sí?
Eso da a entender el versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? Los judíos, no los griegos, que en unas Biblias se les llama griegos y en otras Biblias se les llama gentiles. Y en otras dice simplemente no judíos. ¿Ya? Entonces, viendo este versículo 19 y viendo el 9 que dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, ¿qué es la ley? La ley no es que santifica ni condena. La ley, según la Biblia, evidencia el pecado que hay en el ser humano, sea que tenga ley, sea que esté sujeto a la ley o que no esté sujeto a la ley. Amén. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a ver nosotros en el libro de los Gálatas, gloria al Señor, gloria al Señor, alabado sea nuestro Dios. Vamos a ver en el libro de los Gálatas dice Gálatas 3, versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. O sea que fue añadida para que se vea, para que se descubra los pecados de los hombres. Amén. Ahora bien, entonces aquí da a entender en Romanos 3, 9, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a no judíos, o sea, gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Por qué se acusaría de pecado? ¿Por qué se acusaría de pecado a los gentiles? Si la ley era para los judíos, entonces, consecuencialmente, se iban a ver los pecados de los judíos, no de los gentiles. Porque para la ley no es para los gentiles, según muchos dicen. La ley no es para los gentiles, por tanto, donde no hay ley, no hay pecado, dice la misma Biblia. Donde no hay ley, no hay pecado. Por tanto, ¿por qué acusa aquí Dios, de acuerdo a Romanos 3:9, dice, todos están bajo pecado? ¿Por qué se acusa de pecado a los gentiles si ellos no tienen ley? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Qué conclusión podemos sacar? De que la ley es para todo ser humano. Todos los seres humanos. La ley es para todos. Ahora, ¿por qué Dios hace eso de presentarle la ley solo a los judíos? Yo siempre digo, tenemos que buscarle la lógica, las cosas del cielo con las cosas netamente terrenales. Que haya un engranaje en donde engrana, tanto en santidad o en pecado. Tiene que haber un engranaje. Y que de ahí surja luz, verdad, evidencia, claridad. De ese engranaje entre lo divino y lo terrenal tiene que surgir la luz. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le decía yo?
Según Romanos 3:9, todos los seres humanos, dice que ya todos, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, todo el mundo pecó, gentiles y no gentiles, judíos y no judíos, israelitas y no israelitas, todos. ¿Y en base a qué? Bueno, a los judíos, bueno, ya en base a la ley se los acusa de pecado, ¿verdad? Vean, ustedes violaron esta ley, ustedes violaron aquí, ustedes violaron acá, ustedes violaron acá, la ley. Ustedes violaron esto, ustedes violaron aquí. Bien. Pero a los gentiles, ¿en base a qué? ¿En base a qué ya, bien que pecaron, ya? Sí, los gentiles también son pecadores y mataban, violaban, hacían orgías, hacían esto, hacían lo otro. Bien. Pero donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, ¿en base a qué? ¿En base a qué se acusa a gentiles de pecado? ¿En base a qué? La única respuesta que nosotros podemos encontrar es que los gentiles también violaron la ley. Aunque no se les dio de forma directa los decretos, artículos, ordenanzas, detalles de una ley que hacía evidente la transgresión. Amén. ¿Por qué? Le pongo ejemplos. En una casa familiar, no todos pueden ser cabeza. Aún en lo espiritual ni en lo secular. Porque un niño de 5 años no puede decirle al papá, papá, pásame los zapatos. Orden, pásame los zapatos. O papá, anda, lávame la ropa. Mamá, lávame la ropa. No puede decir eso. Hay uno que es cabeza y que ordena. Y el resto camina en ese orden. Yo el otro día les decía, en una empresa no todos son gerentes. Tiene que haber un gerente. Y el gerente, de ahí se desprende unas ramificaciones para que la empresa funcione. Es así de simple lo que hizo Dios. La ley era para todos. Pero para que haya un cronograma de orden, Dios se la dio a un pueblo, en este caso llamado Israel, para que de ahí se desprenda a través de ese árbol, vamos a llamarle árbol llamado Israel, y las ramas que van para todos los lados, norte, sur, este, oeste, noreste, sureste y todos los lados, esa ley se desprenda. Pero no es que rígidamente era solo para Israel, era para toda la humanidad. La ley es para toda la humanidad. Toda la humanidad. Amén. Ahora, ¿por qué la gracia se manifiesta? Mire que la gracia tiene que manifestarse de igual manera, primeramente para el pueblo de Israel. Pero ellos, ¿por qué? El pueblo de Israel ni respetó, ni honró la ley, ni tampoco honró la gracia. No honró la gracia porque no recibió la gracia en Cristo. No la recibió, la rechazó. Dijeron, no, este no es Cristo, este no es el Hijo de Dios, este no, no y no y no. Y podríamos decir que hasta el día de hoy. Y la ley tampoco la honró porque transgredieron la ley. ¿Cómo transgredieron la ley?
Porque la ley que era para el espíritu, siempre lo he dicho, la ley que es para el espíritu, ellos hicieron un traslado a la carne. Hicieron un traslado a la carne. Y entonces, en ese disvarío que hubo mental, emocional, psíquico, se perdió el propósito de la ley. Que la ley era para el espíritu. ¿Por qué viene Cristo? Porque Cristo viene a poner en su lugar la ley, en el lugar preciso la ley. Si el pueblo de Israel hubiese honrado la ley, si el pueblo de Israel, Cristo ni siquiera hubiese venido. Estoy haciendo tal vez una blasfemia aquí. Si el pueblo de Israel hubiese honrado a la ley, tal vez ni Cristo hubiese venido. ¿Por qué? Porque la ley era para el espíritu y ellos la trasladaron a la carne, al cuerpo, pensando que los rudimentos que el Señor decía, bueno, maten un becerro, maten un chivo, maten un borrego, presenten una tórtola, para que usted... Pero eso era nada más que una, digamos, como una leve evidencia. Los sacrificios que eran recordatorios de que había una ley que honrar. Pero los sacrificios no eran netamente para lavar los pecados. Los sacrificios eran, y las abluciones eran recordatorios de que había una ley que honrar. Pero ellos pensaron que los sacrificios eran esencia de ley. Y los sacrificios no eran esencia de ley. Nunca han sido. Por eso es que Cristo viene y, entre comillas, viola ciertos rudimentos de la ley. Por ejemplo, transgrede el sábado. Por decirlo de alguna manera, entre comillas, transgrede el sábado. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no era para la carne, era para el espíritu. Y luego que es bien enraizada en el espíritu, bien amoldada al espíritu, bien concertada en el espíritu, la ley sale a la carne. Sale a la carne. Y ahí no había transgresión. Ahí no había transgresión. La ley, bien acomodada, bien amoldada, bien atesorada en el espíritu, con el alma, como usted quiera decirle, ya bien cimentada en el alma, en el espíritu, tenía oportunidad de salir a la carne. Pero los israelitas hicieron lo contrario. La cimentaron en la carne, la amoldaron a la carne y pensaron que de aquí iba para adentro. Y recuerde lo que dijo el Señor. Recuerde lo que dijo. No lo que entra es lo que hace daño, sino lo que sale. ¿Por qué? Porque esa ley ya salía contaminada. Ya salía contaminada. ¿Por qué? Porque se la ingirió de forma equivocada. Los israelitas ingirieron la ley de forma equivocada. Y es lo que permanece hasta hoy en los que pregonan la gracia. Los israelitas ingirieron mal la gracia, erróneamente la gracia, ingirieron de forma errada la gracia
Y es lo que permanece hasta hoy en los que pregonan la gracia. Porque los que pregonan la gracia aún siguen pensando que la ley es para el cuerpo, cuando no es para el cuerpo. Y aún viviendo en gracia, no han identificado la gracia en la ley. No matarás, no robarás, no hurtarás, no adulterarás, no odiarás. ¿De qué es? ¿A dónde se gestó primero eso? En la ley queda manifiesta. Pero ahora todo eso lo tomamos como de la gracia. Pero ¿dónde se gestó? ¿Dónde quedó plasmada? En la ley. No matarás, no robarás. Porque los que vivimos o decimos vivir en la gracia, no matamos porque decimos eso es malo delante de Dios. No robamos porque decimos eso es malo delante de Dios. No adulteramos porque decimos eso es malo delante de Dios. No fornicamos porque decimos eso es malo delante de Dios. No mentimos porque decimos eso es malo delante de Dios. Y todas estas cosas son promulgadas en la ley. Entonces, mucha gente que pregona gracia ni siquiera vive o no sabe cómo es que está viviendo en la gracia. Entonces, es que porque Cristo, por Cristo, por Cristo. Pero tienes que meterle cráneo para que haya una coherencia entre lo que hizo Cristo, que es gracia, sí, pero cómo lo hizo, por qué lo hizo, cuáles fueron los caminos para esa gracia. Usted no puede decir que vive en gracia si no reconoce la ley. Porque la gracia es el resultado de una ley transgredida. Porque la gracia es regalo inmerecido. O sea, lo opuesto sería que no te den el regalo, ¿verdad? Y si no te dan el regalo, significa que no es gracia, no hay gracia. Entonces, como dices que vives en la gracia, es que recibiste un regalo a pesar ¿de qué? De que pecaste, de que transgrediste. ¿Y qué transgrediste? ¿Qué transgrediste para que seas, cuando se te otorgó la gracia? ¿Qué transgrediste? La ley. Pero no la ley de carne, de la carne, de la que se aplicaron gente erradamente a la carne, sino la ley del Espíritu. Porque el no matar, no robar, es amar a tu prójimo. Amén. Es amar a tu prójimo. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque dice así, en Gálatas 5, con esto concluyo, porque dice así, porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez le repito, Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si usted dice que para usted no es la ley, significa que usted no ama a su prójimo. Porque es lo contrario, ¿verdad? O sea, lo inverso y lo adverso. Hay dos cosas, o sea, al revés y al derecho. Blanco o negro. Adelante y atrás. Amén.
dice, porque toda la ley, y cuando dice toda la ley, está diciendo todo el Antiguo Testamento. Si nosotros nos metemos a escudriñar, que casi a mí no me gusta eso, de los originales y todo eso, que el original griego, pues, eso quiere decir aquí. No dice los 10 mandamientos, no. Toda la ley, aquí en este versículo se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si usted ama a su prójimo, usted está metido en la ley, usted está inmerso en la ley. Pero no en los... Mire, una cosa es la ley y otra cosa es obras de la ley. Aquí está el detalle. Una cosa es la ley y otra cosa es obras de la ley. La ley es para el espíritu, para el alma. Y como le dije antes, y cuando ya está cimentada en el alma, emergen ciertos rudimentos externos, como el ofrendar becerros, guardar el sábado, chivos, borregos y otros rudimentos naturales, físicos, externos. Amén. Entonces, si usted no está bajo la ley, ahora mira, pero es que aquí la Biblia dice que no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, pero bajo la ley, ¿qué? Bajo la ley que entendió el ser humano. Pero seguimos estando bajo la ley real, verdadera, efectiva y espiritual que dio el Señor. Vamos a ir, ya leímos Romanos 3:19, vamos a leer también en Romanos 7:14. Vámonos a ir a Romanos 7:14. Romanos 7:14. Voy a leer desde el 12. Dice, de manera que la ley a la verdad dice. Mire, porque uno dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo dice que la ley fue para los que estaban bajo el yugo, fue dada para los que están bajo el yugo de la ley. Y que la ley fue dada para Israel, y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue dada para el alma, el espíritu, no para la carne. ¿Por qué no para la carne? Se lo explico. Porque la carne es mala. El Señor Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, mas la carne no. La carne, aunque usted ande así, por la calle y en su casa y en el colegio, en su trabajo, usted ande así, su carne es mala. Mi carne es mala, su carne es mala. Por tanto, la ley no es para la carne, no es para la carne. Se evidencia en la carne el resultado de la ley de su espíritu, de la ley en su espíritu. Se evidencia en la carne la ley que está en su espíritu. Eso es otra cosa. Se evidencia en la carne la ley que está en su espíritu. Por eso que dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, y si es para el
Si es espiritual, es para el espíritu. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo dice, ¿sabe qué? Que ya no andemos por la carne, sino por el espíritu. Y también habla de que lo espiritual hay que discernir espiritualmente, porque la carne no puede, no puede. ¿Por qué? Lo que le acabo de decir, porque su carne, mi carne, es mala. Por tanto, no puede ser la ley para el cuerpo, sino para el alma, el espíritu. Y de lo que está sembrado en su alma, ya si es verdaderamente la ley de Dios en el alma, sale, emerge. Tanta es la llenura que emerge al exterior, a la carne. Se evidencia en la carne. Pero la carne a regañadiente. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Tiene coherencia lo que le estoy diciendo o no? Le dejo eso ahí. Seguimos después. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu eterna y bendita palabra. Santo eres tú, Señor mi Dios. Grande eres tú, Señor mi Dios. Justo y bueno eres tú, Padre eterno. Bendito Dios, gracias, Señor mi Dios, por tu amor, por tu gracia, por tu verdad. Gracias, Señor mi Dios, por tu ley, ley del Espíritu para el Espíritu, Padre eterno. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Sana, restaura, liberta, Señor mi Dios. Saca presos, oh Padre eterno. Rompe cadenas, oh Padre eterno, de acuerdo a tu propósito de amor, Padre Santo. No se haga como yo quiero, sino, Señor mi Dios, de acuerdo a la muchedumbre de tu amor, de tu misericordia y de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis queridos hermanos, donde quiera que usted se encuentre. Bendiciones para todos. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Su hermano y amigo en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire Giselle. Hermanos amados, estamos pues en Facebook, también estamos en YouTube. Por ahí estamos dando nuestros primeros pasos en YouTube. Así que véanos en Instagram, en Facebook. Amén. Y si usted cree que es de bendición una palabra que estamos mandando, mándenos su like. Y si puede, pues, comparta. Comparta, mi querido amigo, mi querido hermano, comparta esta palabra. Compártala. Compártala para que lleve bendición a otras personas que lo necesitan. Amén. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Gloria al Señor.